Bien, bueno, hoy vamos a hacer los ejercicios de propiedades coligativas. Sé que vienen con un tema atrás de otro y obviamente no creo que hayan terminado ni de hacer el primer repartido y ya vamos con el tercer tema. Eh, Cualquier duda que tengan, me paran, me preguntan. Es un tema bastante sencillo el de propiedades coligativas, ¿tá? Pero bueno, también voy a hacer un pequeño resumencito al principio para que les quede ya en los videos. Entonces, cuando hablamos de propiedades coligativas, en realidad hablamos de estas cuatro, que son el descenso de la presión de vapor, el descenso crioscópico, el aumento bogioscópico y la presión osmótica. Son todas propiedades que cuando nosotros tenemos una sustancia pura y le agregamos un soluto, ¿sí? Se ven modificadas las propiedades de esa sustancia, de ese solvente, ¿sí? Y algunas de las propiedades que se ven modificadas son esas que listamos acá. Vamos a ver entonces con qué se relaciona. Obviamente que esta modificación de las propiedades depende de la cantidad de soluto que nosotros agregamos, pero una característica que tienen en común todas estas propiedades es que no depende del tipo de soluto, ¿sí? Depende de la cantidad, pero no del tipo de soluto. Entonces, por ejemplo, el descenso de la presión de vapor, si nosotros tenemos una sustancia pura, líquida, en equilibrio con su vapor, cuando nosotros le agregamos un soluto, lo que observamos es que disminuye la presión de equilibrio. ¿Ah? Si nosotros consideramos que se cumple la ley de Raoul, podemos expresar cómo es ese cambio de presión. ¿Sí? La presión en equilibrio cuando yo tengo un soluto va a ser igual a la presión de la sustancia pura, que acá la denominamos con un supracero, por la fracción molar del solvente en esa solución. ¿Tá? Entonces lo que observamos es que a medida que aumenta la cantidad de soluto, ¿sí? Este término XA se va haciendo cada vez más chico y por lo tanto la presión disminuye más. ¿Tá? Acuérdense que este XA no es el soluto, sino es el solvente. A medida que aumenta la cantidad de soluto, disminuye la cantidad de solvente, ¿sí? La fracción de solvente. Por lo tanto, disminuye la presión. Entonces la pueden ver así, escrita como la ley de Raoul, pero también la pueden ver con la expresión de abajo, así, el puntero, con la expresión de abajo que es el descenso de la presión de vapor relativa. Que es lo que se expresa, es la variación de la presión de vapor, o sea, sería la del puro menos la de la sustancia en solución, el solvente en solución, sobre la presión de vapor del puro. Esto es igual a 1 menos la fracción de vapor la fracción molar del solvente. ¿Tá? Estas expresiones de acá, del descenso de la presión de vapor, es cuando el soluto es no volátil. ¿Tá? Es importante aclarar eso porque estas expresiones son para soluto no volátil. Cuando el soluto es volátil, ahí lo vamos a ver más adelante, que en realidad puede subir o bajar la presión de vapor del fluido. A eso ya lo van a ver en teórico en las próximas. Bien, la otra propiedad coligativa es el descenso crioscópico, es el descenso de la temperatura de congelación. Cuando nosotros agregamos un soluto, lo que observamos es que la solución va a congelar a una temperatura más baja que el puro. ¿Tá? ¿Sí? Y tenemos, ¿ven ahí la transición? Sí. Si no llegan a ver alguna ecuación o algo, me avisan. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se expresa el descenso crioscópico? Va a ser θ sub C por crioscópico, va a ser la diferencia de temperatura que hay entre la temperatura de congelación del puro, ¿sí? Tc0, menos la temperatura de congelación del solvente en solución. ¿Tá? Como la temperatura de congelación disminuye, ¿sí? Este valor Tc siempre va a ser menor a T0 y por lo tanto el descenso crioscópico siempre va a ser positivo. ¿Tá? Entonces tienen que verificar que le tiene que dar mayor que 0. Este descenso crioscópico, ¿cómo se relaciona con la concentración? A través de esta expresión. Kc, que es la constante crioscópica, que depende del solvente, ¿sí? Solamente del solvente y no depende del soluto. Y acá depende de la molalidad efectiva, que ahora vamos a ver a qué se refiere. ¿Sí? Acuérdense que la molalidad es una expresión de la concentración que relaciona los moles
sobre los kilogramos de solvente. ¿No? Para el aumento bulloscópico hay una expresión similar, θ sub E, que es entonces la diferencia entre la temperatura de ebullición del puro y la temperatura de ebullición de... Ah, perdón, acá quedó al revés, ahora que lo miro. Acuérdense que es aumento bulloscópico, o sea, aumenta la temperatura de ebullición del solvente cuando está con el soluto presente. Entonces acá quedó al revés porque tiene que ser positivo. Y también tiene una expresión similar que se relaciona con la concentración a través de una constante bulloscópica y también a través de la molaridad. Y después la última, que es la presión osmótica, que surge cuando nosotros tenemos un sistema repartido en dos compartimientos y lo separa una membrana semipermeable que permite el pasaje de una sustancia y no de otra. Entonces, a través de esa membrana se genera una diferencia de presión que se conoce como presión osmótica. ¿Cómo se calcula? Se calcula como RT por la concentración o la diferencia de concentración que hay a través de esa membrana, ¿tá? Y se denomina con la letra I. Bien, entonces, cuando decíamos que depende, entonces las propiedades coligativas dependen de la cantidad de soluto, pero no del tipo de soluto. Y en realidad no solo de la cantidad de los moles de soluto que yo coloco, sino de las partículas que efectivamente están en solución. Esto a qué va, si nosotros sabemos, por ejemplo, sólidos iónicos como las sales, que cuando las agregamos en agua, por ejemplo, el cloruro de sodio no va a estar como cloruro de sodio en solución, sino que van a estar los moles de sodio y los moles de cloruro. ¿Ah? Entonces, en realidad, cada mol de cloruro de sodio me genera un mol de sodio y un mol de cloro. ¿Ah? Entonces, efectivamente, tengo dos partículas por cada mol de cloruro de sodio que agregué. A eso se refiere con molaridad efectiva. Todas las concentraciones que nosotros trabajemos, tanto cuando hablamos de fracción molar de solvente, como molaridades, como concentración molar, tenemos que considerar la cantidad de partículas que hay en solución. ¿No? ¿Y a qué hace esto entonces? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una solución que tiene 4 moles de A y una solución que tiene 4 moles de B, esto tiene la misma cantidad de partículas, entonces van a generar, por ejemplo, el mismo descenso crioscópico. Si esto fuera agua y yo agrego 4 moles de A y 4 moles de B, ¿sí? El descenso crioscópico, si yo lo mido de esta solución, va a ser lo mismo. A su vez, va a ser lo mismo si yo mezclo diferentes solutos. Lo que importa, nuevamente, es la cantidad total de partículas en solución, no la naturaleza de esas partículas. Y a su vez, finalmente, ¿qué pasa si yo agrego, por ejemplo, una sustancia que se disocia en solución? ¿Sí? Si yo agrego, por ejemplo, 2 moles de C2 en solución, se disocia en C, voy a tener 4 moles de partículas, entonces todas estas soluciones, todas estas combinaciones diferentes, van a generar el mismo efecto en las propiedades coligativas. Entonces esto es importante, si yo tengo diferentes solutos, lo que tengo que hacer simplemente es sumar todos los solutos que tengo, la cantidad de partículas del soluto que tengo, y ahí utilizarlo para el cálculo de la concentración. ¿Tá? ¿Dudas hasta acá? No. Bien, bueno, entonces empezamos entonces con los ejercicios. El primero que se va a hacer es el ejercicio 2. Dice, se pretende determinar el peso molecular de cierto soluto por un método isopiésico. Igualación de las presiones de vapor de dos soluciones. Para ello se colocan 2 cápsulas en un desecador a temperatura constante, una conteniendo solución acuosa de cloruro de potasio y la otra de solución acuosa de un soluto problema que no sabemos cuál es. Ambas soluciones tienen comportamiento ideal y sus concentraciones en el equilibrio son 2% y 14% en peso respectivamente. Nos piden que expliquemos cuál es el fundamento de este método y calcular el peso molecular del soluto problema. ¿Sabe? Como datos nos dan el peso molecular del cloruro de potasio y nos dicen que el cloruro de potasio es un electrolito fuerte. ¿Para qué nos importa eso? De que sea un electrolito fuerte. ¿Que se disocia? Ahí va, porque se va a disociar. Como me están diciendo que es un electrolito fuerte, quiere decir que se disocia completamente. Entonces, si yo tengo cloruro de potasio, después voy a tener por un lado potasio y por otro lado voy a tener cloruro, totalmente disociado. Al final vamos a hacer un ejercicio donde vemos qué pasa con solutos, como ejemplo un ácido débil o una base débil, por ejemplo, que no se disocian completamente. ¿No? Entonces eso es importante. A no ser que sean sales, que a veces es fácil saber si son electrolitos fuertes o no, se lo tienen que aclarar porque
No necesariamente ustedes tienen por qué saber si se disocia o no en ese medio. ¿Tá? Bien, bueno, vamos a ver entonces a qué se refiere el fundamento de este método. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un recipiente que tiene agua líquida en equilibrio, ¿sí? Dijimos con agua-vapor, va a haber una determinada presión de vapor, del puro que le llamamos, y ahí tenemos un manómetro, podemos determinar entonces cuánto es la presión de vapor. ¿Tá? Dijimos que si nosotros le agregamos un soluto, ¿sí? Lo que va a pasar es que esa presión de equilibrio va a bajar, entonces acá por ejemplo lo vemos en el manómetro que la presión bajó. ¿Tá? Como recién habíamos visto, y la letra nos dice, si se trata de soluciones ideales, podemos considerar que se cumple la ley de Raoul, ¿sí? Y ahí aplicar la ecuación que vimos recién para el descenso de presión de vapor. ¿Tá? Entonces, esta bajada en la presión de vapor, ¿sí? La podemos relacionar con la fracción de agua que voy a tener ahora en solución. ¿Tá? Entonces, acuérdense que esta fracción molar, ¿sí? Acá, está entonces la presión de vapor del agua pura, y la otra es la fracción molar del agua. ¿Ah? ¿Cómo es el método entonces de este ejercicio? Nosotros tenemos un desecador, ¿sí? Como los que utilizamos en el laboratorio para muestras, que está a temperatura constante, y tenemos dos frasquitos. ¿Sí? En uno tenemos una solución acuosa de cloruro de potasio y en el otro tenemos una solución acuosa del soluto problema. ¿De qué se basa esto? ¿Sí? Si yo tengo acá una solución acuosa de cloruro de potasio, ¿sí? Yo lo coloco en el desecador, que imaginemos que inicialmente está evacuado, o sea, que no tiene vapor de agua, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? La solución va a comenzar a evaporarse para tratar de alcanzar el equilibrio. ¿Hasta cuándo se va a evaporar? Hasta que se alcance la presión de equilibrio en función de la concentración que tengo del soluto en esa solución. Lo mismo va a pasar con el soluto problema. Entonces, en realidad, se van a comenzar a evaporar de los dos recipientes hasta que se alcance una presión de equilibrio. En ese momento, entonces, en todo mi sistema voy a tener una única presión de vapor. ¿Sí? Entonces, ahí se va a cumplir, si nosotros consideramos que las dos soluciones se comportan como ideales, se va a tener que cumplir la ley de Raoul para ambas soluciones. Entonces, para la solución de cloruro de potasio se va a tener que cumplir que la presión de vapor del agua va a tener que ser el puro por la fracción de agua que hay en esa solución, con cloruro de potasio. Y lo mismo se va a tener que cumplir con el soluto problema. La presión de vapor va a tener que ser igual al puro por la fracción de agua que hay en esa solución. Como agua acá adentro, o sea, el vapor de agua va a estar a una única presión, porque no puedo tener el sistema en una parte está a una determinada presión y otra parte está a otra, si hay una única presión de vapor, ¿sí? Tanto la presión de vapor que nosotros obtenemos aplicando la ecuación para la solución 1, como la presión de vapor aplicando para la solución 2, estas dos presiones tienen que ser iguales. Por eso el método dice que es igualación de las presiones de vapor. Entonces, si nosotros igualamos estas dos expresiones, ¿lo que nos queda? Que de conclusión la fracción molar de agua en la solución 1 y la fracción molar de agua en la solución 2 tienen que ser iguales cuando se alcance el equilibrio. ¿No? En eso se basa. Este es un método que se utiliza mucho para determinar justamente pesos moleculares cuando yo tengo un soluto que no sé lo que es. ¿Sí? Coloco un soluto que conozco, coloco mi soluto problema, espero que se alcance el equilibrio, o sea que la presión dentro del sistema no cambie, y después lo que determino es cuánto es la fracción molar o de alguna manera cuánto es la concentración de esas soluciones, y con eso, sabiendo la concentración y cuánto coloqué yo del soluto, puedo saber cuánto es el peso molecular. Se utiliza mucho por ejemplo, para proteínas. ¿Sí? Bien, ese es el fundamento del método. Entonces, lo que dijimos, igualando las dos presiones en la ley de Raoul, ¿sí? Se nos va a ir el término, que es la presión de vapor del agua pura, ¿sí? Que esto depende de la temperatura, y nos va a quedar entonces que la fracción molar del soluto 1 tiene que ser igual a la fracción molar del agua cuando está presente el soluto 2. Y en la letra me dice que en el equilibrio, entonces la solución 1 es 2% en peso, y que en el equilibrio la solución 2 es 14% en peso. ¿Tá? Acuérdense que estas son fracciones molares. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es
con esa información de porcentaje en peso, pasarlo a fracciones molares, y ahí es que nos va a aparecer el peso molecular del soluto problema. Bueno, ¿cómo se definía la fracción molar? Bueno, son los moles de agua sobre los moles totales. Hay que recordar, en la solución 1 era cloruro de potasio. Acá cuando hablamos de moles totales nos referimos al número de partículas totales. Hay que considerar los moles de agua y los moles de cloruro de potasio, pero no solo los moles de cloruro de potasio, sino lo que se disocia. Es el número total de partículas. Era lo que les había comentado al inicio de lo efectivo, ¿sí? Hablar del número de partículas efectivas en solución. Entonces, ¿cómo definimos los moles de agua? Bueno, va a ser la masa de agua sobre, ahí lo que le decía, lo de cloruro de potasio, ¿sí? Entonces van a ser los moles de agua sobre los moles de agua más 2 veces los moles de cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque por cada mol de cloruro de potasio se me genera un mol de potasio más un mol de cloro, o sea, 2 moles de partículas. Este numerito por el cual tenemos que multiplicar los moles es lo que se conoce como el Z, o también en el laboratorio lo pueden ver, en el teórico lo pueden ver como I. El número que tengo que multiplicar por los moles de la sustancia para que me dé la cantidad de partículas. ¿Sí? Depende entonces si es soluto, si es un electrolito fuerte o débil, o si se asocia, se disocia. ¿Sí? Acá es sencillo porque me dicen que es un electrolito fuerte, entonces se disocia totalmente. ¿Ah? Entonces un Z igual 2. Como me dicen que la solución es 2% en peso, acá tengo 2 opciones. Suponer una masa M0 y que me quede todo en función de M0, porque yo no sé cuánta cantidad tengo de solución, o suponer, por ejemplo, una masa de 100 gramos de solución y suponer entonces en función de eso que tengo 2 gramos de cloruro de potasio. El resultado le va a ser el mismo, o sea, lo hacen como les quede más sencillo a ustedes. ¿Tá? Entonces yo acá lo que consideré es que tengo 100 gramos de solución en masa total, entonces eso me lleva a que tengo 2 gramos de cloruro de potasio y por lo tanto 98 gramos de agua. Como tengo todos los datos, ¿sí? Los moles de agua va a ser 98 sobre 18 y los moles de cloruro de potasio va a ser 2 gramos dividido el peso molecular que me dieron en la letra, ¿tá? Que es de 74,55. Entonces si sustituyo todo, ¿sí? Me va a dar que la fracción de agua en la solución, fracción molar de agua en la solución 1 va a ser 0,99024. ¿Tá? Entonces, con esa información, como yo ya sé cuánto es la fracción molar de agua en la solución 1, esto tiene que ser igual a la fracción de agua en la solución con el soluto problema. Entonces lo que hago ahora es plantear la ecuación para el soluto problema y de ahí me voy a despejar el peso molecular. Planteo entonces para el soluto problema, va a ser los moles de agua sobre los moles de agua más los moles de soluto problema. Acá en realidad no me están diciendo nada con respecto al soluto, si es un electrolito fuerte o no, entonces en principio lo dejamos como una incógnita y lo que vamos a determinar en realidad es una cosa que se conoce como peso molecular aparente. O sea, el peso molecular con lo cual el soluto aparenta, genera la determinada cantidad de partículas para que tenga ese comportamiento. ¿Qué me dicen? Que la solución problema es 14% en peso. Hago lo mismo, supongo una masa de 100 gramos. Y entonces voy a tener 14 gramos de soluto problema y 86 gramos de agua. ¿Sí? Y acá es lo que les decía, entonces vamos a sustituir 86 sobre 18, son los moles de agua, ¿sí? Y cuando vamos a la parte del soluto problema, lo que vamos a hacer es colocar la masa que colocamos, o sea, que recién obtuvimos, que es 14, sobre un peso molecular aparente. Y ahí lo que nosotros determinamos es un peso molecular aparente, 297,33. ¿Qué significa esto? Si nosotros, por ejemplo, ¿cómo se calcula un peso molecular aparente? Este es el caso del cloruro de potasio.
tiene un determinado peso molecular, ¿sí? Vamos para atrás, tiene un peso molecular de 74,55, ¿sí? Pero en realidad, si nosotros queremos saber la cantidad de partículas, para calcular la cantidad de partículas, lo que podemos hacer es suponer que tiene un peso molecular más chico. O sea, calcular el peso molecular aparente del cloruro de potasio es el peso molecular común sobre el Z. ¿Sí? Entonces, en este caso, el peso molecular aparente del cloruro de potasio sería 30 y algo, 37, por ejemplo, alrededor de 37. Entonces, ¿eso qué es lo que me genera? Que si yo calculo la cantidad de partículas, me va a dar más cantidad de partículas, ¿sí?, que moles en solución. ¿Sí? No sé si se entendió o quedó medio entreverado. ¿Me escuchan? Está, Sí, bien. vos decís que el peso molecular no es ese, el del cloruro de potasio. Claro, el tema, una cosa es el peso molecular que sale simplemente por la fórmula, ¿sí? De sumar el potasio más el cloruro, ¿está? Que da 74,55. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular los moles que agregamos de cloruro de potasio, serían los 2 gramos dividido 74,55. Eso nos da 0,0268. Esos son los moles que yo tengo de cloruro de potasio. Si yo quiero calcular los moles de partículas que tengo en solución, o sea, que me genera ese cloruro de potasio, en realidad yo lo que puedo hacer es dividir la masa entre el peso molecular aparente de cloruro de potasio. ¿Cómo se calcula el peso molecular aparente de cloruro de potasio? Es el 74,55 dividido el Z, que en este caso es 2. Me da 37,27. Entonces, si yo quiero saber la cantidad de partículas que me aporta el cloruro de potasio, hago 2 dividido 37 que me dio recién y me da el doble de partículas. ¿Me entiende? El peso molecular aparente me sirve para calcular la cantidad de partículas. Si yo tengo un peso molecular aparente más chico, me va a generar más partículas. ¿Entre vereo se entendió? Creo que se entiende. Piénsenlo de esta manera. Si yo lo divido entre 74, me genera determinada cantidad de moles de cloruro de potasio. Si yo quiero saber las partículas, lo que hago es dividir 2 entre el peso molecular aparente de cloruro de potasio. Y el peso molecular aparente de cloruro de potasio es más chico, es como que si tuviera un peso molecular más chico, para que me genere más cantidad de partículas. Así. Revean el video, piénsenlo, y si cualquier cosa les genera alguna duda, me consulta, ¿está? Pero entonces el peso molecular aparente se define como el peso molecular sobre Z. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda de este ejercicio? Ese es el peso molecular aparente del soluto, ¿no? Del soluto, que sería Bien, el peso molecular sobre Z. bien. Pero como no sabemos, no me dieron información del soluto, si se disocia, si no se disocia, en principio no sé, entonces no sé el Z, no lo puedo calcular. ¿Está? Bien. Bueno, pasamos entonces al ejercicio 4. Se tienen 100 gramos de solución que contiene 14,6 gramos de cloruro de sodio en 1000 gramos de agua. Se coloca dicha solución en un termostato que se encuentra a menos 1,86 grados. Calcular los gramos de fase sólida formada. Si yo le dijera que tengo 100 gramos de agua y los coloco en un termostato a menos 1,86, ¿qué dirían? ¿Cuánta cantidad de fase sólida tendríamos? Si tuviera agua pura y la coloco en un termostato que está a menos 1,86.
Ahí pusieron en el chat. Sí, para que no lo puedo, no lo puedo ver. Se va a congelar todo. Se va a congelar todo, ¿está? Bien, ¿cuál es la diferencia entonces? Como ahora nosotros tenemos un soluto, la temperatura de congelación va a bajar. Entonces, en principio, nosotros no sabemos si esa temperatura de congelación va a estar por encima o por debajo de menos 1,86. ¿Ah? Entonces, por eso nos pregunta cuántos gramos de fase sólida se va a formar. Si la temperatura de congelación de esa solución está por arriba de menos 1,86, va a congelar todo. Si la temperatura de congelación está por debajo, ahí vamos a tener que ver si congela o no congela. ¿Ah? Entonces, en principio es eso, tenemos que ver cuántos gramos se formó y tenemos entonces que determinar a qué temperatura va a congelar esa solución y cuánto va a congelar. ¿Ah? Entonces, nos dan como dato la constante crioscópica, el peso molecular del cloruro de sodio y nos dicen que es un electrolito fuerte, o sea, nos están diciendo que se disocia completamente, ¿ah? Y entonces va a tener, en este caso, el cloruro de sodio se disocia en sodio y en cloruro, va a tener un Z igual 2. Bien, entonces, vamos a los números. Nos dice que tenemos un recipiente donde agregamos 14,6 gramos de cloruro de sodio y 1000 gramos de agua. Formamos esta solución y de ahí, ¿sí? Entonces vamos a tener una solución que tiene 1014,6 gramos de solución, de masa. De ahí lo que hacemos es retirar 100 gramos de solución. ¿Tá? Entonces, en esos 100 gramos de solución tenemos que ver cuánto es la cantidad de solutos que nosotros tenemos para poder hacer las cuentas. ¿Tá? Entonces simplemente hacemos una reglita de 3. ¿Tá? Y esa solución es la que se coloca en el termostato. Si nosotros teníamos que en 1014,6 gramos de solución, ¿sí? En el frasco grande, teníamos 14,6 gramos de cloruro de sodio, si nosotros sacamos 100 gramos de esa solución, entonces a X. De ahí sacamos que entonces en ese tubito de ensayo tenemos 1,439 gramos de cloruro de sodio. ¿Tá? Entonces es importante saber la cantidad de soluto que tenemos para poder hacer las cuentas del descenso crioscópico. ¿Tá? Entonces tenemos ese tubito de ensayo y lo colocamos en el termostato. Vamos a ir viendo qué es lo que le va pasando a la temperatura y los cambios que van a empezar a ocurrir con esa solución. ¿Tá? Bien, y bueno, acá el restante de los 100 gramos va a ser agua. Entonces, lo que vamos a hacer es una curva de enfriamiento, que es lo que íbamos a hacer en el práctico de crioscopía, pero bueno, con todo esto no lo podemos hacer, que es una curva donde yo voy graficando la temperatura en función del tiempo. ¿Sí? Yo coloco entonces el tubo de ensayo en el termostato y empiezo a medir la temperatura y voy viendo qué es lo que va sucediendo. Entonces al principio, ¿qué es lo que observo? Que va a empezar a bajar la temperatura, ¿sí? Voy a tener todavía fase líquida, ¿sí? ¿Sí? Voy a tener entonces una solución. Hasta que llega un momento, ¿sí? Ahí en esa solución, entonces voy a estar, como tengo solución líquida, voy a estar por encima de la temperatura de congelación, ¿sí? Voy a tener una solución, cantidad de hielo 0 porque todavía no congelé, y la concentración de cloruro de sodio que voy a tener en esa solución va a ser igual a la inicial. O sea, porque como todavía no empezó a formarse el hielo, la cantidad de agua líquida que tengo en esa solución a medida que se va enfriando es la misma y por lo tanto la concentración de cloruro de sodio va siendo la misma. O sea, esa concentración va a ser 1,439 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de solución. ¿Qué es lo que pasa? En determinado momento, ¿sí? Voy a llegar a lo que es la temperatura de congelación de la solución de partida. ¿Sí? Si nosotros utilizamos la ecuación del descenso crioscópico y ponemos la concentración, o sea, hacemos las cuentas con la ecuación, con la concentración de cloruro de sodio que nosotros tenemos en esa solución, nosotros podemos obtener cuál es la temperatura de congelación de esa solución. ¿Y lo que pasa cuando llegamos a ese punto? Aparece, ¿sí? Vamos acá, el primer cristal de hielo, ¿sí? En ese instante, ¿sí? Voy a tener que la temperatura entonces va a ser igual a la temperatura de la congelación de la solución de partida,
voy a tener solución más el primer cristal de agua sólida, ¿sí? Y podemos considerar que como recién se generó un cristalcito de agua, la cantidad de agua líquida que tengo sigue siendo similar al inicio, entonces la concentración de cloruro de sodio es prácticamente igual a la concentración inicial. ¿Tá? Entonces, voy a seguir teniendo 1,439 gramos de cloruro de sodio en prácticamente 100 gramos, ¿sí? Porque estamos hablando del inicio, el primer cristal de hielo. Si nosotros dejamos ese tubo entonces en el termostato, ¿qué es lo que va a pasar? Va a continuar congelando agua, ¿sí? Y va a ir bajando la temperatura del sistema. Esto es una diferencia cuando yo tengo sustancia pura. Acuérdense, cuando nosotros tenemos una sustancia pura, cuando se alcanzaba la temperatura de congelación, mientras tenía, por ejemplo, agua líquida, cuando yo alcanzaba el 0 grado, mientras tuviera agua líquida y tuviera hielo, ¿sí? La temperatura se mantenía constante a medida que iba congelando. Pero ahora yo como tengo una solución, cuando va congelando, ¿sí? Se va retirando agua sólida, va cambiando la concentración de la solución líquida y por lo tanto va cambiando el potencial de esa solución y por lo tanto va cambiando la temperatura. ¿Tá? O sea, algo importante, cuando yo tengo una mezcla de una solución, la temperatura de congelación no se mantiene constante, va cambiando a medida que va congelando. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que en realidad, en lugar de obtenerse una horizontal, o sea, temperatura constante, la temperatura sigue bajando a medida que va congelando. ¿Tá? ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un punto donde congela todo, todo el sistema. ¿Sí? Congela todo el agua. ¿Tá? Pero bueno, nosotros no vamos a llegar a este punto. Nosotros tenemos una temperatura del termostato, ¿sí? Que nos había fijado en menos 1,86. Entonces, esto suponiendo que la temperatura del termostato está por debajo de la temperatura de congelación de la solución de partida. ¿Tá? Esto es algo que lo tenemos que, ahora le vamos a hacer las cuentas y lo vamos a verificar. ¿Tá? Entonces, cuando llegue a la temperatura del termostato, voy a estar a menos 1,86. ¿Qué voy a tener ahí? Voy a tener solución y agua sólida, ¿sí? Pero ahora ya no va a ser un cristal de agua sólida, sino que voy a tener una determinada masa, X gramos de agua sólida. Y lo que me va a pasar entonces es que ahora, como parte del agua de la solución congeló, el resto del cloruro de sodio está disuelto en menos cantidad de agua y por lo tanto la concentración de cloruro de sodio va a ser mayor en esa solución que lo que tenía al inicio. Y esa es la razón por la cual cambia la temperatura. Cambia la concentración de soluto, cambia el potencial químico, me cambia la temperatura del sistema. ¿Tá? Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Qué voy a tener? Voy a tener que los mismos gramos de cloruro de sodio van a estar ahora disueltos en 100 menos X gramos de solución. ¿Tá? Entonces, este sería todo el proceso que le pasa a la solución cuando yo la coloco en el termostato. Lo que me están pidiendo es justamente que yo calcule esta X. ¿No? Entonces, tenemos que saber que si el termostato está por debajo de la temperatura de congelación de la solución de partida y calcular esa fracción. ¿No? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, necesariamente la concentración que yo tenga de cloruro de sodio en esta situación va a estar relacionada con la temperatura. ¿Tá? Acuérdense, la concentración del soluto va a determinar la temperatura de congelación. ¿Cuál es esa relación? Eso la podemos utilizar, que es la ecuación que vimos de descenso crioscópico, ¿tá? Que ahí se relaciona la concentración con la temperatura de congelación. ¿Tá? Esa es la ecuación que vamos a tener que utilizar. ¿Dudas hasta acá? ¿Voy muy rápido? Profe, yo tengo una pregunta, capaz que es más genérica en verdad, pero ¿por qué no podría precipitar la solución de cloruro de sodio en agua? O sea, ¿por qué precipita el agua sólida? No, porque es un tema de, sí, es un tema de, este es un tema que sigue. El año que viene, ustedes van a ver diagramas donde depende de la zona que yo esté, ¿sí? ¿Cuál es el que congela en realidad? ¿Tá? Nosotros en este caso, nosotros tenemos que el agua va a tener una temperatura ¿cómo decirlo?, de congelación, que cuando yo empiece a enfriar me va a primero congelar el agua. Si yo sigo enfriando, va a llegar un momento donde ahí sí va a empezar a aparecer el cloruro de sodio sólido. ¿Tá? Pero eso va a pasar mucho más abajo.
¿sí? Va a pasar cuando se sature la solución. Imagínate, yo tengo agua con sal. Empieza a congelar, empieza a retirar agua, se empieza a congelar agua, se empieza a concentrar, se empieza a concentrar. Sigo teniendo cloruro de sodio en solución. Pero llega un punto que si yo tengo demasiada cantidad de cloruro de sodio y la cantidad de agua es muy baja, que ahí lo que pasa es que justamente precipita cloruro de sodio. ¿Está? Pero es un tema de concentración. Claro, pero la solución como solución no tiene un punto de congelación. Pero estos puntos de congelación es del solvente, ¿sí? Que en el caso es el agua. Así entiendo, pero no sé cómo expresarme. La solución, al ser una solución, o sea, Claro, pero es, no congela todo, congela uno de los componentes. A eso capaz que es la duda tuya. claro, sí, o sea, cuando empieza a congelar, deja de ser solución. No, porque no es la solución lo que congela es el solvente de esa solución. Vos tenés A y B, ¿sí? O sea, en este caso O sea, entiendo agua que y efectivamente lo que congela es el solvente, pero lo que vos pones a enfriar es una solución. Y cuando la enfriás, deja de ser una solución porque aparecen fases separadas. O sea, tenés una parte que es el solvente o Ah, lo que sea, pero tu no, solución como solución no congela entera. Yo no, tengo una claro, solución de lo que quiero, lo enfrío, no lo voy a poder congelar. sí, o sea, va a llegar un punto por eso. Ahí va, eso está razón. En la primer tramo de la curva yo tengo una única fase, que es la solución. En la segunda parte de la curva tengo dos fases, el solvente sólido y la solución líquida. ¿Sí? Claro, deja de ser una solución. No, No tengo es dos. una solución. Ah, ¿vos decís todo tu sistema? Claro, todo el sistema. Ah, no, claro, en el sistema ya no voy a tener una solución. En el sistema voy a tener dos fases, una solución y el solvente sólido. ¿Está? Si vos seguís enfriando, 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 no me acuerdo para cuánto es, no sé si es menos 29, creo que es para el cloruro de sodio, más o menos, no me acuerdo. Si vos seguís enfriando, enfriando, en un momento lo que te va a aparecer es otra fase sólida, que es el cloruro de sodio. Te va a llegar un momento que vas a tener solución líquida, vas a tener agua sólida y cloruro de sodio sólido. Y ahí vas a tener tres fases. ¿Sí? Y si seguís enfriando más, vas a llegar a un momento donde vas a tener todo sólido. Por un lado el agua sólida y por el otro lado el cloruro de sodio sólido. Son como diferentes fases que va pasando el sistema. Está clarísimo, muchas gracias. Este tema en realidad está medio desenganchado, es el primer tema que se inicia Fisicoquímica 103. Es un tema que iría a continuación de este. ¿Tá? Pero bueno, por un tema cuando se separaron las fisicoquímicas quedó como distribuido así, pero ahí les va a quedar más claro. Es eso, sí, acá tenemos dos fases. ¿Sí? Sigo teniendo una solución y me aparece el, el solvente congelado, ¿tá? El sol. ¿Tá? Bien, ¿alguna otra duda? Bien, sigo entonces, vamos a ver entonces cómo lo resolvemos. Entonces dijimos, si yo quiero saber cuánta cantidad de agua congeló, de alguna manera yo lo puedo saber eso en función de la concentración de cloruro de sodio que me quedó. ¿Sí? ¿Cómo relaciono la concentración de ese cloruro de sodio? Lo relaciono con la temperatura a través de la ecuación del descenso crioscópico. Acá. Entonces nosotros tenemos el descenso crioscópico, ¿sí? Que va a ser la diferencia entre la temperatura del sistema, que ahora de menos 1,86, y la del puro, que en este caso sería 0 grados, y ahí me va a aparecer la concentración, en este caso la molaridad efectiva, que va a ser la de, en esa situación de menos 1,86, y ahí lo voy a poder relacionar con la cantidad de agua que me quedó líquida remanente. Como yo sé cuánto, voy a poder sacar cuánta agua líquida tengo, por diferencia voy a saber cuánta agua congeló. Ahora lo vemos mejor para que les quede grabado. Entonces, recordando, entonces, vamos a tener que trabajar con la molaridad efectiva, que son los moles de soluto sobre la masa del solvente en kilogramos, y acuérdense, cuando hablamos de efectiva, que tenemos que poner Z, que en este caso va a ser 2, porque el cloruro de sodio es un electrolito fuerte. ¿Cuánta cantidad de hielo se formó? ¿Cómo lo vamos a poder saber?
era lo que les decía, nosotros podemos saber cuánta cantidad de agua tenemos inicialmente, agua líquida, en solución. Si logramos saber cuánta cantidad de agua líquida en solución tenemos al final, la diferencia entre esa agua líquida en solución al inicio y al final me va a dar la cantidad de hielo. ¿Tá? Y la cantidad que tengo al inicio lo sé porque me dieron los datos de concentración y sé cuánto coloqué en el tubo. La cantidad de agua líquida que tengo al final la voy a poder sacar de acá, de la expresión de la molaridad efectiva del cloruro de sodio que me quedó cuando la temperatura es la del termostato. ¿Cómo sé la masa inicial? Esto ya lo habíamos visto. Al inicio de cantidad de agua tenía 98,561 gramos. ¿Sí? Y para sacar la masa final lo que hago es trabajar con la ecuación del descenso crioscópico. La temperatura de congelación del puro va a ser 0 menos, y la temperatura de congelación ponemos la temperatura en la que está el termostato. Si yo quiero saber cuál es la concentración de cloruro de sodio a menos 1,86, tengo que poner en la ecuación del descenso crioscópico la temperatura de menos 1,86. Entonces voy a tener 0 menos 1,86 va a ser la constante crioscópica, ¿sí? Por los moles de cloruro de sodio, que va a ser la masa que yo tenía en solución de cloruro de sodio, que era 1,439, dividido el peso molecular, por el Z. Y lo que me va a quedar incógnita es cuánto es la masa que tengo de agua líquida al final, ¿sí? En esa solución. Si nosotros despejamos, entonces me queda que la masa de agua en solución es 49,19 gramos. ¿No? Entonces, haciendo esta diferencia entre estas dos masas, me va a dar 49,36, que es la cantidad de hielo que se formó. ¿Se entendió por qué puse menos 1,86 en la ecuación del descenso crioscópico? ¿Por qué utilicé esa como temperatura de congelación? Sí, no es porque, o sea, esa es la temperatura a la que está el termostato y vos querés ver qué congeló a esa temperatura. Ahí va. Esa ecuación del descenso crioscópico es válida en cada uno de los puntos, ¿sí? de esta curva de enfriamiento, porque son todas temperaturas de congelación. ¿tá? Para una sustancia pura, yo tengo una única temperatura de congelación. Para una solución, yo tengo un rango de temperaturas de congelación. ¿sí? Puedo calcular, por un lado, cuál es la temperatura de congelación que va a empezar, el inicio, la temperatura de congelación de la solución de partida. Pero después, todos los puntos, mientras tengas fase sólida y fase líquida en equilibrio, ¿sí? van a ser temperaturas de congelación. ¿tá? Nosotros podríamos llegar a calcular cuál es la temperatura de congelación de la solución de partida. ¿tá? Hagan el ejercicio de eso, de calcular. Yo creo que lo tenía calculado, pero al final no. ¿Cómo podríamos hacer para calcular la temperatura de congelación al inicio, de la solución de partida? ¿Sabemos la molaridad efectiva o no? ¿Y cómo? Porque sabemos que lo que hay en solución es lo mismo que lo de partida, o sea, no cambió la composición. Ahí va. Entonces, ¿vieron esta ecuación acá del descenso crioscópico? Nosotros sabemos, si queremos la de la solución de partida, la cantidad de cloruro de sodio va a ser la misma, 1,439. Tendríamos que poner la masa de solución, la masa de agua que teníamos inicialmente, que son estos 98,561. Si nosotros hacemos eso y sustituimos, podemos despejar la temperatura de congelación de la solución de partida. A ver, vamos a hacer la cuenta. Sería 1,439 dividido 58,5 por 2. Y acá tenemos que dividir, acuérdense, la masa, tienen que ponerla en kilogramos. ¿sí? Por 1,86. Me da menos 0,92. Si nosotros acá, en la ecuación de la molaridad, ¿no? de descenso crioscópico, ponemos la masa de agua inicialmente que tenemos, podemos sacar la temperatura de congelación de la solución de partida.
¿sí? Esta temperatura acá, que me da menos 0,93. Verifíquenlo ustedes a ver si les da lo mismo después. Entonces, el primer cristal va a aparecer a los menos 0,93 grados. Esa es la temperatura de congelación de la solución de partida. Pero de ahí para abajo, mientras tenga la fase líquida y fase sólida, y repito nuevamente, son todas temperaturas de congelación. Tengo todo un rango de temperaturas de congelación, ¿no? Y entonces es válido la ecuación de descenso crioscópico en todo ese rango. ¿Alguna duda en este ejercicio? Creo que me perdí un poco ahí. La KC, vos pusiste la temperatura. No. ¿Viste esta ecuación de acá? Sí. Acá, hacé la cuenta donde para la cantidad de agua que yo tenía inicialmente. Bien. 98.561. A ver cuánto te da. Porque ponemos, esa sería la concentración de la solución de partida. Ah, está, eso estaba preguntando, lo que dice Isabela en el chat. Está, ahí. KC, no sabía cuánto era. Está, perfecto. Está, KC es 1,86. Lo que pasa es que justo acá la KC coincide con la temperatura del termostato. Entonces, Claro, por eso. Me sí, había olvidado. sí, un poco original, un poco original en los valores. Está ¿Está? bien, gracias. Nada de nada. Bueno, entonces, pasamos entonces al ejercicio, al último ejercicio de esta clase. Van a ver, va a haber otra clase de ejercicio porque hay un poquito más de teórico y después hay otra clase del tema este que continúa. Dice, se disuelven 1,8 gramos de ácido acético en 100 gramos de agua y se mide la temperatura de congelación de la solución, obteniéndose un pita de 0,562. Entonces seguimos en el tema de descenso crioscópico. En este caso tenemos ácido acético en agua. ¿Tá? La parte A. Sabiendo que en agua tiene lugar la disociación del ácido acético según. Ahí tenemos que el ácido acético se disuelve en protón y acetato, y nos piden determinar el valor de la constante de acidez o la constante de disociación o la constante de equilibrio, como le quieran llamar. Y en la parte B nos piden calcular el descenso crioscópico que se habría obtenido si se hubiera disuelto la misma cantidad de ácido acético pero en 100 gramos de benceno. Sabiendo que en benceno el ácido acético se asocia. Entonces cambiamos, ahora tenemos un solvente orgánico y ahí lo que pasa es que el ácido acético en realidad genera un dímero de 2 moles de ácido acético. Y también nos piden calcular el descenso crioscópico. Bueno, nos dan como dato la constante crioscópica del agua y la constante crioscópica del benceno. Creo que les dije que la constante crioscópica depende del solvente y no del soluto. Entonces, en diferentes solventes tengo diferentes constantes. Peso molecular del ácido acético. Consideremos que la masa de agua es igual a la masa de solución. En otras palabras, me están diciendo considerar solución diluida. Y nos dicen que la densidad de la solución en agua es 1 gramo por mililitro y la densidad del benceno, que es 878,6 kilogramos por metro cúbico. Y también nos dan la constante de equilibrio para la parte B. Entonces vamos primero con la parte A y después vemos cómo enganchamos con la B. Entonces, nos piden determinar el valor de la constante de disociación. ¿Cómo vamos a hacer para relacionar eso que tiene que ver con todo esto que veníamos viendo? Nos dan como dato el descenso crioscópico. Dijimos que el descenso crioscópico está relacionado con la concentración. Cuánto disminuye la temperatura de congelación depende de la concentración. Y no de la concentración de moles de lo que yo coloco, sino de cantidad de partículas. Entonces, como en este caso es un ácido débil, ¿sí? Depende de cuánto se disocie la cantidad de partículas que va a generar y por lo tanto el descenso crioscópico que va a generar. Entonces ahí está la relación. Yo, sabiendo el descenso crioscópico, puedo saber de alguna manera la cantidad de partículas que tengo en solución, o la concentración de partículas en solución, y eso va a estar relacionado con cuánto se disoció el ácido, ¿no? Acá lo de complicado es que yo en la ecuación del descenso crioscópico tengo que poner la molalidad efectiva. Necesito saber el Z. ¿Sí? Como este es un ácido débil, yo no voy a tener un valor de Z, un número entero, por ejemplo, como tenía recién con el cloruro de sodio, que era un Z2. Acá yo en realidad, por cada mol que coloco de ácido acético, no voy a tener un mol de protones, un mol de acetato.
No sé cuánto voy a tener. Va a depender justamente de esta constante de acidez. ¿Cómo la definimos la constante de acidez o constante de equilibrio? Va a ser multiplicando lo que tengo a la derecha, en este caso serían los productos, o sea, la concentración de los protones por la concentración de AC, dividido la concentración del ácido acético. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros logremos relacionar esta cantidad de partículas con el descenso crioscópico, vamos a poder sacar la constante. ¿Tá? ¿Sí? A través de la ecuación del descenso crioscópico. Y ahí nos va a surgir el tema del Z. ¿Qué es Z poner? ¿Tá? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, como se trata de un ácido débil, ¿sí? Acá lo que conviene es partir del cuadrito de equilibrio como trabajamos en materia, o trabajaron ustedes en materias anteriores, en el liceo, que era plantear, bueno, el ácido sin disociar, los protones y el AC. ¿Qué es lo que tengo al inicio? ¿Qué es lo que tengo al final cuando se establece el equilibrio? Y ahí de alguna manera relacionarlo con la constante. Entonces, vamos a suponer que tenemos una concentración C0 inicial, que yo coloqué en el sistema, y en principio todavía no se disoció en el estado inicial. En el estado final, ¿qué voy a tener? Se van a disociar X moles de ácido acético y se van a generar X moles de protones y X moles de AC. ¿Tá? Y acá podemos definir algo que se conoce, porque va a ser más fácil después para la parte matemática, que es definir lo que se llama el grado de disociación, ¿tá? Que es la cantidad de moles de ácido disociado respecto a la situación inicial, ¿sí? Que se denomina, se utiliza la letra alfa. ¿Tá? Entonces, el grado de disociación va a ser la cantidad de moles que se disociaron X moles, sobre lo que tenía inicialmente, que era C0. Esto es simple para que nos quede más sencillo para más adelante, trabajar así con el grado de disociación en lugar que con la X. Entonces lo que podemos hacer es despejar la X de esta formulita y nos queda que X va a ser alfa por C0 y lo sustituimos en el cuadrito. En donde aparece X, sustituyo por alfa por C0. ¿Ah? Y ahora sí, planteamos la constante de equilibrio en función mirando el cuadrito. La concentración de protones va a ser alfa C0. La concentración de AC va a ser alfa C0, entonces en la parte de arriba me va a quedar alfa cuadrado por C0 cuadrado. ¿Tá? Sobre lo que tenía de ácido sin disociar, acuérdense que en la constante de este equilibrio, esta es la cantidad abajo, la cantidad de ácido sin disociar que me queda en el equilibrio, vamos al cuadrito y va a ser C0 menos alfa C0, me está haciendo factor común, me queda C0 por 1 menos alfa. ¿Ah? Y acá lo que puedo hacer es simplificar, se me va el cuadrado con el C0 y me queda entonces la ecuación simplificada. Entonces, ¿qué información necesito para obtener la constante de acidez, que es lo que me pide el ejercicio? Necesito conocer el alfa cuadrado, el alfa cuadrado, el grado de disociación y la concentración que coloqué inicialmente de ácido. Esas son las dos cosas que tengo que calcular. Bien. ¿Y cómo lo vamos a poder obtener a eso el grado de disociación? ¿Sí? Entonces necesitamos el grado de disociación y la concentración inicial. El grado de disociación lo vamos a sacar con ese dato que me están dando del tita, del descenso crioscópico de esa solución. Tengo la KC, que es dato, ¿sí? Los moles de ácido acético sobre la masa de solvente lo podemos calcular, ¿sí? Nos queda el Z, ¿sí? Dentro de este Z es que va a estar metido el grado de disociación, el alfa. Acuérdense que acá nosotros no podemos poner un valor de Z entero, sino que va a depender de cuánto se disoció. Y entonces ahí aparece el alfa. ¿Cómo hacemos? Entonces, cuando yo coloco C0 cantidad de ácido acético en solución, en el equilibrio, ¿cuánta cantidad de partículas voy a tener? Lo que hago es sumar toda la cantidad de partículas o de especies que tengo en el equilibrio. Entonces, el número de partículas va a ser C0 menos alfa C0, ¿sí? Lo que no se me disoció del ácido acético, más lo que se me disoció el protón, alfa C0, más lo que tengo de AC, alfa C0. Si hago toda esa suma, me queda que la cantidad de partículas total en solución en el equilibrio va a ser C0 por 1 más alfa. Y si se fijan,
nosotros siempre el Z era el valor que nosotros utilizamos para multiplicar por la concentración para que pasar de cantidad de moles a cantidad de partículas. Mirando esta expresión, fíjense que lo que multiplica la concentración inicial es 1 más alfa. Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar que el Z es 1 más alfa. Es el número que tengo que multiplicar por la concentración para que pasar de concentración a cantidad de partículas. ¿Ah? Y ahí es como relaciono el θ con el grado de disociación. ¿Ah? Entonces tengo todo para ir a la ecuación del descenso crioscópico. Por letra, entonces me dicen que el descenso crioscópico es 0,562. La K sub C es 1,86. Yo coloqué 1,8 gramos de ácido acético. El peso molecular me lo daban, que era 60. De agua coloqué 100 gramos, que me dicen que es de solución, tengo 100 gramos, que puedo considerarlo como el solvente. Pasado a kilo me queda 0,1. Y el Z que va a ser 1 más alfa. ¿Tá? Entonces la única incógnita que tengo acá es el alfa, que me da 7,17 por 10 a la menos 3. Vieron que es un alfa chiquitito, es un valor pequeño que tiene lógica, un grado de disociación pequeño porque es un ácido débil. ¿Tá? El ácido acético es un ácido débil. Entonces, si yendo a la ecuación de la constante de acidez, tenía que era alfa cuadrado por C0, ¿tá? Calculando la concentración inicial, ¿sí? Que es 1,8 sobre 60 dividido 0,1, que me da 0,3 mol por litro, ¿tá? Y con el valor del alfa, saco la constante de acidez, que es 1,54 por 10 a la menos 5, ¿tá? Que también tiene un valor muy, muy pequeño, porque el ácido acético, al ser un ácido débil, se disocia poco, entonces la constante de acidez es bastante pequeña. Entonces este sería un ejemplo de un electrolito que no se disocia completamente. Entonces la forma de calcular el Z es con el grado de disociación. ¿Ah? Como sabemos el Z va a ser el valor que multiplica a la concentración inicial para poder transformar de moles a partículas. ¿Alguna duda? ¿Entendió? Bien. Y la parte B es bastante parecida, pero ahora en vez de disociarse, se asocia. Y acá lo mismo, es un equilibrio, entonces no es que sea que se asocie y con 2 moles generan 1, sino que tengo que ver justamente cuánto es el grado de asociación, ese equilibrio. Entonces también tengo que plantear un cuadrito para poder sacar el valor de Z en este caso. ¿Ah? La letra entonces me da la constante crioscópica del benceno, el peso molecular ácido acético, la densidad del benceno, ¿tá? Porque acá nos dicen que agregamos 100 gramos de benceno y después vamos a necesitar calcular la concentración, o sea, pasarla a litros, y el benceno no es como el agua, que la densidad es 1, sino que vamos a tener que calcular con la densidad, y nos dan el valor de la constante de equilibrio. En este caso es al revés, ya nos da la constante de equilibrio, tenemos que ver cuál es el descenso crioscópico. Pero la idea es parecida. Entonces, tenemos KC, sabemos los moles que colocamos los moles que colocamos del ácido acético, la masa del solvente, lo que tenemos que sacar es el valor de Z. ¿Sí? Entonces 5,07, la constante crioscópica, son los mismos 1,8 gramos que agregamos del ácido acético, el peso molecular 60, y acá como es masa de solvente, 0,1 kilogramos. Acá no tenemos que transformar porque es más. ¿Qué vamos a tener con el cuadrito? Entonces, planteamos lo mismo, tenemos C0, moles iniciales del ácido acético, y al inicio no tenemos el dímero. En el equilibrio, ¿qué es lo que va a pasar?
Acá ya trabajamos directamente con el grado de disociación. Se me va a disociar, en el grado de asociación, perdón. Se me van a asociar alfa C0, y acá el tema, cómo lo tenemos que transformar, es que cada 2 moles de ácido acético se me genera 1 mol del dímero. Entonces, cuando tengamos la cantidad de dímero que se me formó, va a ser alfa sobre 2 por C0. O sea, la mitad de lo que se consumió del ácido acético. ¿Ah? Eso hay que tener cuidado con eso. ¿Ah? 2 moles de ácido acético, 1 mol del dímero. ¿Cómo hago entonces el número de partículas? Lo mismo, para saber el Z, yo lo que tengo que hacer es ver cuánta cantidad de partículas me quedaron en solución luego de establecido el equilibrio. Entonces, de nuevo, sumamos, me va a quedar C0 menos alfa C0, más alfa sobre 2 por C0, que es lo que tengo en el dímero. Haciendo factor común C0, me queda C0 por 1 menos alfa sobre 2. ¿Ah? Y esto entonces, siguiendo la analogía con la parte A, lo que está multiplicando en C0 va a ser el Z. En este caso, el Z vale 1 menos alfa sobre 2. Fíjense que en este caso el Z es menor que 1 porque se me está asociando. O sea, si yo agrego determinada cantidad de partículas, en el equilibrio voy a tener menos cantidad de partículas. Entonces el Z me da menor que 1. En el caso anterior, aunque era un ácido débil, el Z es mayor que 1. ¿Ah? Bien, me daban como dato que la constante de equilibrio valía 3,2. Entonces ahora tengo la expresión de Z en función del alfa, ahora necesito también más información, más ecuaciones, otro dato para sacar la incógnita del alfa, para poder sacar el Z, y ahí poder sacar el θ. El otro dato que me daban era la constante de equilibrio, ¿sí? Que vale 3,2. Lo que podemos hacer es ir al cuadrito y sustituir con las expresiones que tenemos en el equilibrio. ¿Sí? Donde me aparece el dímero, poner alfa sobre 2 por C0, y abajo poner C0 por 1 menos alfa. ¿Está? Me da que entonces alfa sobre 2 por C0, C0 al cuadrado y 1 menos alfa al cuadrado. ¿Está? Ahí puedo simplificar. ¿Sí? Y lo que podemos hacer es, como para obtener el alfa de esa ecuación, es calcular la concentración inicial. Y acá es lo que yo les decía. Nosotros sabemos que agregamos 1,8 gramos de ácido acético, ¿sí? Dividido 60, que es el peso molecular, pero esta concentración es concentración molar. Entonces necesitamos saber el volumen de solución que tenemos al inicio. Nosotros sabemos que la densidad es 878,6 kilogramos por metro cúbico, y tenemos 100 gramos de benceno. Entonces con esta información podemos sacar el volumen de benceno. Va a ser 0,1138 litros de benceno. Con esa información calculamos C0, que nos da 0,2635 mol por litro. Entonces ahora sí tenemos toda la información, colocamos en la ecuación de equilibrio, y lo único que nos queda es despejar el alfa, ¿no? Hacer cuentitas, y lo que nos va a quedar es una ecuación de segundo grado en alfa. Simplemente con la calculadora colocamos la información, sacamos el valor de alfa, que es 0,471. Que da lo que vemos, que habíamos dicho que teníamos que calcular. Teníamos la ecuación, lo único que nos faltaba era el Z, habíamos sacado de la parte anterior la relación entre el Z y el alfa, ¿sí? Con ese valor de alfa calculamos el Z, lo colocamos en esta ecuación anterior y sacamos el descenso piroscópico, que es 1,16 grados Celsius. Bien. Y por ahí entonces estaría el ejercicio acá. ¿Alguna duda? No, muy rápido capaz. ¿Tiene alguna duda? Puede ser de este tema, puede ser de la clase pasada,
Porque por hoy tenía programado estos 3 ejercicios que me fui un poquito rápido. O sea, no es lo mismo darlo en forma virtual que presencial, pero bueno, díganme si les pareció que es muy rápido, que no se entendió. Bien, algo que quieran preguntar, que les genere dudas. Yo de la clase no tengo una consulta, pero sí viste que dijiste que la próxima clase, el lunes, va a ser teórico y después el miércoles es que va a ser de ejercicios. Creo que sí. ¿Sabes cuáles se van a hacer? Porque viste que capaz que cambió el programa que está en la cuaderneta. Creo que van a ser los mismos. Creo que estamos los mismos. Los Lo que mismos. pasa es que, claro, no es lo mismo esto hacerlo en forma presencial, generalmente lleva la clase entera y son otros tiempos. A ver, déjame fijarme. Clase de ejercicios. La próxima clase de ejercicios la va a dar Andrés, el viernes. El viernes, ahí va. El cronograma tiene, porque son 2 clases de teórico y la clase de ejercicio del viernes. Creo que los va a hacer los 4. Claro. En principio no creo que tenga... Está claro, pero de este repartido, porque viste que aparece ejercicios 1, 3, 6, 9, y hoy hicimos el 6. Entonces, ¿no será de otro repartido capaz del que habla? Capaz que quedó... Lo que pasa que, déjame mirar, porque capaz que hay 2 repartidos. Déjame fijar. Porque eso como les va... porque son 2 clases diferentes. Porque es otro repartido. Aunque dice unidad 7, Sí, es la parte de sí, volátiles. ahí va. Que- Entonces, o sea, con lo que se dio en clase deberíamos poder hacer todo este repartido solos hasta el 14. Déjame fijar. No, el tema es que, por ejemplo, lo que pasa es que quedó como desfasado. En la clase de ejercicios del día, déjame ver el cronograma, que doy yo, el 10 de febrero, el 10 y el 14, el ejercicio 10 y 14, Sí, es el mismo repartido que estoy dando yo, de propiedades coligativas. ahí está. Si vos te fijas en el cronograma, hay este tema que estamos dando nosotros es propiedades coligativas. Yo vi el 2, 4 y el 6. La próxima vez que yo vaya a dar clase, que es el 10 de febrero, se ve que quedó un tema de cronograma. Y capaz que lo hablamos con Andrés, porque capaz que lo podemos cambiar. Ahí va. La clase Está. de 10 el ejercicio 10 y 14 del 10 de febrero es de este tema que estoy dando yo, que es, ahora me fijo, es de presión osmótica. A ver, sí, son de presión osmótica. Déjame que lo hable con Andrés porque capaz que le queda mejor que yo dé el viernes que viene, capaz que termina este repartido y él después sigue, para que Ahí no va. entreverá repartidos. Claro, está perfecto. Y entonces nosotros hasta ahora, hasta el 10 más o menos podemos hacer. Sí, en realidad pueden Digamos. hacerlo todo. El único tema que quedó separado es presión osmótica. Porque generalmente cuando esto se haga en presencial, presión osmótica es un poquito más complicado de entenderlo, entonces quedaba siempre como al final de la clase, entonces apurado, no sé qué. Por eso es que hay casi esa clase que son 2 ejercicios de presión osmótica. Capaz que lo que hago es poner algún otro más, porque viendo cómo son los tiempos, con 2 ejercicios me va a sobrar tiempo, entonces es como difícil, como la interacción es menos, o sea, se va más rápido. Capaz que aparte del 10 y el 14 veo de sumar algún parcial o algo para que sean los ritmos mejor. ¿Está? Bárbaro. Muchas Pero gracias. lo hablo con Andrés y si hacemos algún cambio de que adelante la clase o algo, lo comunicamos. ¿Está? Bárbaro, gracias. En principio son 2 repartidos diferentes. ¿No?
Una pregunta, la clase del miércoles, ¿se sabe más o menos cuándo vamos a subir? La del miércoles pasado, Sí. no sé, capaz que la están. Lo que pasa que el que edita y sube las clases es un profesor solo para 101, para 102, y es el encargado del laboratorio y es el que está haciendo todos los videos de la parte de las prácticas virtuales. Entonces, capaz que está un poquito desbordado con cosas, pero digo yo que para el fin de semana capaz que le está subido, ¿no? Cualquier cosa escriba en el foro, pero puede ser que tenga un retraso unos días, por eso, porque estamos con toda la preparación del laboratorio, todas las Está prácticas. bien. ¿Está? Bien, gracias. No, no. ¿Alguna duda más? Profe, yo tengo una pregunta, pero es del repartido pasado, así que si alguien quiere preguntar algo de ahora, que pase nomás antes. Está. Pero preguntar nomás, capaz que le sirve. Dale, pasa que la planteé en el foro el lunes, pero capaz que tiene que ver con lo que decís que están medio atareados ahora. ¿De Y qué tenía que tema? ver con equilibrio físico en sustancia pura. Sí, Es un ejercicio que incluso hiciste tú en clase, si no me equivoco. capaz que no. Es el 7, pero igual si querés ni lo busques, te recuerdo un poco cuál era, que Fijo, como tenía... ¿Cómo, perdón, no entendí? para que me fijo. El 7 sí que lo hicimos. Ah, sí, está. Para que yo lo comparto. Dale, gracias. Ujú. ¿Este? Sí, sí, ¿Haciendo? ese mismo. Ahí va. Sí. Mi duda era, porque viste que tú dijiste que había que ver la presión final Ujú. para ver cuánto había condensado. Sí. Eh, yo lo que no entendí es, porque usaste la ecuación de Clausius-Clapeyron para ver la presión final, ¿no? Sí. Yo no entiendo por qué podemos asumir que estamos en equilibrio en el punto final. Porque la letra te dice que vos tenés vapor de acetona y agua y de acetona líquida. O sea, vos tenés vapor de acetona y acetona líquida a una temperatura fija, si vos le das el tiempo suficiente, eso va a establecerse el equilibrio. Si vos tenés, es como que si tuvieras agua líquida y agua vapor a una atmósfera, tiene que estar a 100 grados. Si vos tenés las dos Como, fases, pero, cómo que tiene que estar a 100 grados? Yo no puedo tener un vaso de agua a una atmósfera que no esté a 100 grados. pero no está en equilibrio líquido-vapor, Claro, sistema cerrado. justamente, no está en equilibrio. No, pero esto es un sistema cerrado. Si vos tenés agua líquida en un vaso cerrado, si vos le das el tiempo, vas a tener una presión de agua equivalente a la presión de equilibrio del agua a esa temperatura. Por ejemplo, a O sea, 25 entiendo que grados, como recipiente cerrado la presión tiene que ser la presión de vapor. sí. No, Eso pensá sí lo esto. entiendo. Lo que no entiendo es cómo la presión de vapor y el equilibrio líquido-vapor es lo mismo, porque nosotros siempre tenemos presión de vapor, o sea, un líquido siempre tiene una No, no, determinada presión de no. vapor. Una cosa es la presión del vapor, la presión del gas, y el otro es lo que nosotros llamamos presión de vapor, que es la presión de vapor de equilibrio, el valor de equilibrio. O sea, cuando ustedes se refieren siempre a la presión de vapor, se refieren a la presión de, o sea, estar en la curva de líquido a Claro, vapor. claro, claro. Por eso, por ejemplo, vos en la atmósfera tenés agua vapor, va a determinada presión, ¿no? Sí, sí, Cuando se alcanza la presión de vapor del agua a esa temperatura, condensa. sí. Por eso es un tema de nomenclatura. Nosotros cuando decimos, no sé, a 25 grados la presión de vapor del agua es 23 milímetros de mercurio, en realidad lo correcto sería decir la presión de vapor de agua en el equilibrio es 23 milímetros de mercurio. Por eso capaz que es un tema además como lo nombramos. Pero si tenés un gas, siempre va a haber una determinada presión. Ahora, cuando nosotros hablamos de ese valor específico, es el del equilibrio. Por eso nosotros, si tenemos un recipiente cerrado, que tenemos acetona líquida y acetona vapor, la presión que haya en ese sistema del vapor tiene que corresponder a la presión de equilibrio, que es la que sale de la ecuación de Clausius-Clapeyron o del diagramita de fase.
O sea, a mí lo que me confunde es, por ejemplo, si yo tuviese un vaso con agua abierto, o sea, digamos, a una atmósfera, ¿no? No, pero el tema es que abierto, el agua se va a evaporar y nunca se va a alcanzar el equilibrio porque es un sistema abierto. Estás perdiendo masa. O sea, Nunca se va. intenta calzar el equilibrio, pero nunca puede. Y por eso se te evapora. Si vos dejas un vaso con agua, en un momento se te va a evaporar todo, porque siempre se está generando vapor para alcanzar la presión de equilibrio y nunca se alcanza. O Claro, en eso. No, perdón. Claro, vamos en el caso, por ejemplo, de diferencia entre invierno y verano, un día seco, un día húmedo. ¿Cuándo se te evapora más rápido ese vaso? ¿En un día húmedo o un día seco? Y en un día seco, creo, porque hay menos presión en el ambiente. Hay menos presión de vapor en el ambiente, entonces se va a evaporar, hay más gradiente, o sea, se va a evaporar más rápido para tratar de alcanzar el equilibrio. No alcanza el equilibrio, se te evaporó. Ahora, si es un día muy húmedo, que el aire está muy saturado, obviamente que el gradiente, o sea, la diferencia, lo que tiene que evaporarse es muy poco para alcanzar el equilibrio, entonces demora muchísimo más. A la larga se te va a evaporar porque es un sistema abierto. Pero Pero entonces, para preguntar de vuelta lo que dijiste, que capaz que sí es como decís que es un tema de nombre más que nada, que los que me confunde que es, por ejemplo, ¿no? Viste que capaz que no en el curso puntualmente, pero en otros cursos de la facultad hace referencia a la presión de vapor de cualquier sustancia, no tiene que estar en equilibrio. Hemos hablado, no está tabulado, no sé, presión de vapor de agua a una atmósfera. bueno, pero ese valor tabulado es la del equilibrio. Porque si vos, a ver, vos podés tener vapor a cualquier presión, vapor de agua a cualquier presión, solito. Claro, eso es lo que me confunde un poco. ¿No? Yo puedo tener vapor de agua a 5 atmósferas, yo qué sé, dependiendo de la temperatura, ¿no? Pero cuando yo hablo presión de vapor del agua a 25 grados, me estoy refiriendo a la presión del vapor en equilibrio con el agua a 25 grados. Cuando vos vas a una tabla y buscas presión de vapor del agua, lo que se está dando es la presión de equilibrio a esa temperatura. Si yo tengo agua, vapor, tengo agua líquida y agua vapor en equilibrio a esa temperatura, la presión del vapor tiene que ser tal. Por eso te digo, O la sea, es presión la de ecuación, la presión que sale de la ecuación de Clausius-Clapeyron. sí, o como lo quieras ver, es la presión experimental, el dato experimental que la ecuación de Clausius-Clapeyron trata Claro. de darle una forma matemática. ¿Ah? Pero si yo voy a una tabla y me dice a 25 grados la presión de vapor del agua es 23 milímetros de mercurio, lo que me está diciendo es que si yo tengo a 25 grados agua líquida y agua vapor, ese vapor tiene que estar a 23 milímetros de mercurio, a 25 grados. O sea que cuando hablamos de presión de vapor en algo que en verdad no está en equilibrio, es como medio mentiroso, no sé si decirlo mentiroso, pero medio no Yo del creo todo que cierto. O sea, capaz que no es presión de vapor, sino es presión del vapor. Por eso te digo que capaz es un tema de nomenclatura. La presión que tiene ese vapor es tanto. Que no es lo mismo que cuando hablamos de presión de vapor de algo. Capaz que es muy sutil, pero yo puedo, no, te digo, creo que entiendo, sí, pero o sea, la presión de vapor entonces siempre es en el equilibrio. O sea, en la curva de líquido-vapor. sí, sí, sí. O, no sé, a ver, lo que pasa es que, claro, justo no hay ningún ejercicio, acá no te dicen, alguna letra que te diga algo, pero, o sea, eh, lo importante es que esos datos que están tabulados son todos para el equilibrio. Yo no sé, creo que había, a ver, creo que en el ejercicio que hablaba de los sólidos, creo que ahí en la letra hablaba, a ver si era esto. No, todavía otro. No, para la letra, para mostrar cómo se escribe. Para distinguir. ¿Viste acá, por ejemplo? En el ejercicio 1 dice, la variación de la presión de vapor de benceno. Esto se refiere a la presión de equilibrio líquido-vapor del benceno. Está bien, está bien. Entonces, por ejemplo, siempre, o sea, nunca voy a poder conseguir en equilibrio el líquido que no esté en equilibrio líquido-vapor. O sea, yo no podría, porque viste que yo te arranqué preguntando por qué asumimos equilibrio. O sea, yo no podría aislar en un sistema quieto, digamos, que logró el equilibrio, un líquido que no quede en equilibrio líquido-vapor. O sea, que quede líquido nada más, sin equilibrio líquido-vapor. Y la única forma es que esté en un recipiente donde vos no haya un espacio vacío.
¿no? Tenés el líquido y lo sellás, no dejás espacio para que se genere el vapor. Pero siempre tiende a Sí. alcanzar ese Ah, equilibrio. obvio. Sí, sí, porque es una diferencia potencial. El sistema va a tratar de alcanzar el equilibrio. O sea, va a tratar de ir hacia el mínimo de energía. Implica la evaporación y alcanzar ese equilibrio. Si vos dejas agua en un recipiente, siempre va a tratar de generarse, de evaporarse para alcanzar el equilibrio. La única forma que vos tengas líquido y que no se te genere vapor es que lo limites físicamente, que pongas el líquido y le pongas, no sé, una tapa y no dejes nada de espacio, de volumen para que se genere vapor. Si vos, lo que te puede pasar también es que vos tengas líquido en un recipiente y trate de alcanzar el equilibrio, se evapora, se evapora, se evapora, se evapora, y que al final nunca se alcanza el equilibrio porque no tuviste la suficiente cantidad de líquido para generar el vapor para alcanzar el equilibrio. Eso también pasa. Si yo pongo una gota de agua en un recipiente muy grande, ¿qué es lo que va a tratar? Evacuado, ¿no? Va a tratar de evaporarse para alcanzar el equilibrio, hay muy poco líquido, no lleva la presión de equilibrio, se me evaporó todo y voy a tener vapor de agua a una presión por debajo de la del equilibrio. Puedo tener, sí, vapor solo que no esté en equilibrio, pero el líquido, si tengo líquido, va a generar vapor y en algún momento se va a establecer el equilibrio. Igual con esa lógica, el vapor no pretendería hacer lo mismo, ¿Qué cosa? establecer un equilibrio con líquido. Ah, pero ahí depende. Si yo tengo una presión de vapor muy alta, ¿qué es lo que va a pasar? El vapor va a tender a pasar a la fase líquida y ahí lo que va a pasar es condensar. Entonces vos ahí tenés que, esto es un tema de equilibrio. Si yo estoy por debajo de la presión de equilibrio, el líquido va a tender a evaporarse para alcanzar la presión de equilibrio. Si yo tengo un vapor que está a una presión por encima de la presión de equilibrio, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Ese vapor va a tender a condensar para que baje la presión y se alcance la presión de equilibrio. Pensalo como un equilibrio químico que veían en química general, que va hacia la derecha o hacia la izquierda en función de si tengo mucho reactivo, mucho producto. Esto es lo mismo, tengo líquido y vapor. Están en equilibrio cuando la presión del vapor es igual a la presión de equilibrio. Si la presión es más grande, el vapor va a condensar. Si la presión es más chica, el líquido va a evaporarse. Los dos van a confluyen en el punto de equilibrio, cuando se alcanza la presión de equilibrio. Y es por eso que el agua condensa. Es por eso, por ejemplo, vos tenés un día muy caluroso y muy húmedo y tenés mucha cantidad de vapor en el aire, ¿sí? Y a una determinada presión. Se enfría. ¿Qué es lo que pasa? Baja la presión de equilibrio, condensa, llueve. No sé. Ponele, ¿no? Es un poco más complejo el clima, ¿no? Pero en eso se basa la condensación, por ejemplo, del agua atmosférica. Claro, claro. Igual con eso último que dijiste, me trajiste otra duda de un repartido anterior todavía, que decía, ¿no? Por ejemplo, tenés un proceso estás evaluando un proceso de líquido a vapor, agua, ir de líquido a vapor, teniendo una presión exterior menor que la presión de vapor a esa temperatura. Es decir, la presión es 0,01 atmósferas y la presión de vapor a 25 grados, que es a la temperatura que lo tenés, es 0,03, ponele. Te la dan en milímetros de mercurio, pero es como 0,03. Y efectivamente se ve que el proceso es espontáneo. Ahora, la presión externa es inferior a la presión de vapor. Sí. ¿Y entonces? Y nada, y me pareció un poco extraño que justo con lo que estás mencionando, que pase de líquido a vapor espontáneamente, siendo que la presión es menor que la presión de vapor. ¿No trataría de quedarse No, pero más aquí líquido? hay un tema. Esto es un balance de temperatura-presión. Vos, por ejemplo, podés evaporar agua a menos de 100 grados si modificás la presión externa. Vos pensás, el proceso de evaporación también, no el de... Vos ahí lo que está pasando, hay que ver, no me acuerdo, no sé qué ejemplo es ese, pero vos, por ejemplo, podés hacer entrar en ebullición el agua a menos de 100 grados si vos modificás la presión externa. Porque Sí, 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 acuérdate sí. la definición de ebullición, cuando la presión de vapor igual a la presión externa.
Entonces, en realidad sí. Claro, va a dar pero el pasaje, justamente acá la presión de vapor sobrepasa la presión externa. No trataría mi sistema de tener menos presión, es decir, menos vapor para quedar en equilibrio mecánico con el exterior que está a menor presión. O sea, ¿cómo mi sistema va a pretender pasar a vapor, que es un aumento de presión, cuando pero la vos presión de pensás, vapor es... si tenés un sistema, por ejemplo, con un émbolo, tu sistema va a tratar de disminuir la presión, pero se va a expandir. O sea, a ver, si tenemos que la presión externa es 0,01, la de adentro tiene que ser, no sé, 0,03, el sistema se va a expandir. Que se evapora, pero se expande. Entonces, no sé justo el ejemplo que estás mencionando, pero yo acá lo que estamos hablando es un recipiente rígido para vos poder de alguna manera calcular la presión que hay en ese sistema. Sí, o sea, si vos tenés una presión externa, tu sistema sí o sí va a estar en equilibrio con la presión externa. O sea, ahí, en función de eso, tenés que ver si se va a evaporar o no se va a evaporar. Pero son como cosas distintas. Por ejemplo, a ver si te queda claro esto. Tengo agua líquida y agua a vapor, ¿sí? A 100 grados, presión de vapor 1 atmósfera. ¿Sí? En equilibrio. Sí, sí. ¿Sí? Si yo te digo que la presión externa vale 2 atmósferas, ¿qué va a hacer el sistema? Y se va a comprimir. ¿Cómo se va a comprimir? Si tengo el sistema a 1 atmósfera y la externa a 2, es mayor presión la del ambiente. No sé cómo le dirías, pero me achica a mi sistema, le gana, tiene más presión. Bueno, entonces ahí lo que va a pasar es que el sistema va a evolucionar o va a condensar, o sea, de alguna manera tengo que aumentar la presión ahí adentro. O sea, va a condensar o va a cambiar la temperatura, o sea, no es... Claro, sí, me quedé con lo que había dicho del pistón, pero sí, tiene que aumentar la temperatura del sistema, tiene que igualar las presiones. Claro, a eso voy. Entonces, hay muchos cambios, no es solamente, no es como un gas que se comprime o se expande, a eso voy. O sea, vos acá lo que se tiene que cumplir es el equilibrio, no solamente que se iguale la presión con el exterior, pero también hay un tema del equilibrio de esas dos fases que están ahí. No es solamente considerarlo como un gas ideal, se expande, se comprime y se rige por otras cosas. O sea, se va a alcanzar la presión de equilibrio a esa temperatura. A la presión externa se va a alcanzar, o sea, va a modificarse la temperatura, viceversa. ¿No? Sí, No sí. sé Está igual, se entendió muy bien, y más allá la respuesta, y sobre todo lo del ejercicio. Muchas gracias por el tiempo. no, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta también de ese repartido, que es, ¿por qué en la resolución busca si el punto está por encima del punto triple o por debajo del punto triple? No sé. ¿Cuál ejercicio decís? En el 3, por ¿Lo hicimos ejemplo. en clase? No. ¿Eh? ¿Lo hicimos en clase ese? No. ¿No? No, no. A ver cuál es el 3. Déjame fijar porque... ¿Cómo? No sé. Siento que se puede responder la pregunta sin recurrir a eso del punto triple. Para ver la resolución. Estamos hablando de repartido de sustancia pura, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, está. No voy a ver si me entró la duda. El ejercicio 3. El punto triple. Porque creo que no tenés esa parte. No, el tema es que, ¿qué es lo que pasa? No, pero acá no está escrito.
O sea, en el que vos compartiste. O sea, yo tengo otra cosa en la página. Pará. Yo que estoy. Pará, ¿qué compartí yo? Ahora que no sé qué estoy compartiendo. La resolución del 3, ¿no? Ah, ¿vos la estás viendo esto? Sí. Sí, sí, sí. Sí, ahí, eso. Es parecido, pero no es igual. Ahí donde dice punto 3, entre paréntesis, abajo, en el que está en el aula, dice, ¿dónde estará ubicado el punto triple? El punto 3 a una presión mayor, una presión o sea, a una presión mayor o Capaz que es una versión más nueva de la que yo tengo. no sé, porque, o sea, como que se pregunta dónde estará ubicado con respecto al punto triple y no sé por qué lo hace. No, el tema, mira, capaz que es. No sé si tiene este diagrama, la resolución que vos mostraste, que vos tenés. El tema es que vos bajás la presión. El tema es si bajaste y te quedaste por arriba o por debajo del punto triple. Por eso es importante saber. Porque Pero, si vos. perdón, A ver, sí. no, pero eso no lo puedes saber con la presión de vapor, que es la de la curva entre el sólido y perdón, el vapor y el líquido. Está acá. Lo que Claro, pasa es que, claro, vos podés ponerle. No me acuerdo bien el ejercicio, pero vos determinaste que el punto de corte acá es 38. bien, sí, Después lo bajaste a 25. sí. ¿Cómo sabés si no estás por arriba del punto triple? Pero si ya sé que estoy por debajo de la presión de vapor, va a estar en estado gaseoso. No, sí, puede estar en estado gaseoso, pero ¿ves la flecha donde yo lo marco? Sí, Porque podría estar ahí, bajar y estar acá, por arriba del punto triple. pero sigue siendo gaseoso, ¿no? Sí. Pero el tema que después cuando enfríes, no es lo mismo, porque si estás por arriba del punto triple, al enfriar vas a pasar de nuevo a tener líquido. Y si estás Ah, por ahora debajo del entiendo. punto triple, vas a pasar al sólido. Pero Bien, no o lo sea, tengo no recuerdo mucho el ejercicio, pero no, sí tiene sentido. va por eso, Claro, ahora ¿no? Porque entiendo. si vos estás por arriba, tenés otro cambio de fase. Bien, perfecto. O sea, es para el cambio de estado siguiente, no es para ese. Claro, claro, Ah, claro. bien, gracias. Nada, nada. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Bueno, entonces damos por terminada esta clase y vemos a ver la clase que viene, a ver si da Andrés los ejercicios o capaz que cambiamos para continuar con este tema y dar los ejercicios de presión osmótica. ¿Tá? Bueno, que pasen bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias.